Hasta la señora jefa de fracción del partido de gobierno se sorprendió en una comisión de ingreso y gasto cuando comparaba cómo es posible que haya millones de diferencia entre el salario de quien está por salario compuesto y salario global, favoreciendo a las personas con menos experiencia. Es un absurdo lo que nos ha pasado en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto, que no es de nuestra autoría, es de don Gilbert, ¿verdad? Creo, don Gilbert Jiménez. Realmente viene a señalar, bueno, los enormes errores de legislar sin tener en consideración cuál es la realidad que provoca para las personas servidoras, en este caso los trabajadores y trabajadoras del sector público. Y lo que viene a plantear es algo que, así como cuando hablamos del congelamiento indefinido de salarios, que también ya lo estamos recuperando porque nos parece que es un asunto no solo de derechos, sino un asunto constitucional, cuando se provocan, como en este caso, una desigualdad teniendo mismo patrono, mismas funciones, mismo trabajo, diferente salario, cuando se supone que el objetivo de la ley marco empleo público y no sé cuántas cosas más era evitar eso entre instituciones. Pero ahora dentro de las mismas instituciones hay diferencias que lo único que han hecho es abonar al desánimo de los trabajadores y trabajadoras con más experiencia, trabajadores y trabajadoras más capacitados. ¿Por qué? Porque terminan ganando menos que las personas que recién ingresan y que entran en un régimen que les favorece económicamente. Entonces, nos parece que es un asunto de derecho. El informe de servicios técnicos es muy claro en que es lo que debería de hacerse y hace un señalamiento que todos y todas entendemos que quiero comentar. Hace un señalamiento al respecto de que se podría generar un hueco fiscal, o sea que va a haber un mayor gasto. Y yo lo único que quiero agregar a esta discusión es que no tienen por qué ser siempre las y los trabajadores los que llenen y paguen las crisis fiscales de este país. O sea, la plata hay que conseguirla. ¿Por qué se tiene siempre que cargar sobre las personas más humildes? ¿Por qué se tiene que reventar siempre el hilo por lo más delgado? La lógica de los derechos laborales es precisamente proteger esa parte delgada de los eslabones de la relación, de la cadena, perdón, de relación obrero-patronal. En este caso, el Estado y sus trabajadores, no es posible que el Estado, cuando le falte plata, le pase la factura solamente a los trabajadores y trabajadoras. Eso que tal vez no fue entendido en su momento cuando se aprobaron estos proyectos de ley, hoy es evidente. Hasta la señora jefa de fracción del partido de gobierno se sorprendió en una comisión de ingreso y gasto cuando comparaba cómo es posible que haya millones de diferencia entre el salario de quien está por salario compuesto y salario global, favoreciendo a las personas con menos experiencia. Es un absurdo lo que nos ha pasado en nuestro país y lo único es que impacta en la calidad del servicio y en la calidad de vida de quienes no se vieron favorecidos por este adefesio legal. Yo todavía no sé, sí sé que ya tiene recursos, tanto nacionales como internacionales, acogidos y en estudio esta situación del salario global. Pero nosotros al menos deberíamos de solucionar en lo que nos corresponde y en lo más inmediato para dejar de seguir provocando una injusticia de este nivel y dejar de golpear tanto al empleo público. Pero además, para dar nuevamente, y ahí lo dejo, una señal de que eso esperaría yo, que nosotros no estamos dispuestos a seguirle pasando solamente la factura de los errores que otros cometen, de las crisis que otros provocan, pasarlas exclusivamente a las espaldas de la clase trabajadora. Muchas gracias, señor presidente. 2 minutos le restaron, diputada. Suficientemente discutido
discutido. Iniciamos con la votación por el fondo del expediente 23.934 a partir de este momento. Con 7 diputaciones presentes, 5 votos a favor, 2 votos en contra, aprobado el 5 votos a favor, 2 votos en contra, aprobado el proyecto por el fondo. Se ha presentado una moción de revisión que le pido a la señora secretaria se sirva de lectura. Del diputado Vargas Serrano para que se revise la votación por el fondo del expediente recién votado. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Don Jorge, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Mire, yo quisiera justificar mi voto en contra de esta moción. Quisiera resumir por qué estoy totalmente en contra de este proyecto de ley en una posición de responsabilidad fiscal y consecuencia con las decisiones, el sacrificio y el esfuerzo con que como país hemos realizado desde hace años. Como bien indica Mideplan en su criterio negativo sobre este proyecto, las leyes de fortalecimiento de las finanzas públicas y de empleo público definieron herramientas valiosas que permiten que no se comprometa la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país. Estas herramientas han demostrado su eficacia, pues por ejemplo, al cierre del ejercicio económico 2023, la deuda pública no alcanzó el 68% proyectado, sino un 61.1% del PIB. Es una diferencia bastante grande. Resulta una considerable mejoría, aunque sigue superando el umbral previsto en la ley 9635, y todos quisiéramos que avancemos en esa misma posición. Aunque compartimos la importancia de tener personas servidoras públicas, lo cual yo lo fui, bien remuneradas, y cuando trabajé no estuve bien remunerado, no puede hacerse caso omiso de la coyuntura fiscal imperante. El país todavía no está bien. El espíritu de las leyes de empleo público y fortalecimiento de las finanzas públicas responde a la búsqueda de un equilibrio entre las finanzas públicas, las restricciones presupuestarias para hacer frente a las nuevas obligaciones que enfrentamos y la necesaria migración gradual del personal de la administración pública del salario compuesto al salario global, en el marco de respeto de los derechos laborales de las personas servidoras públicas. Comprendemos que es un proceso difícil y complejo, pero es necesario para evitar una crisis con consecuencias mayores. El Ministerio de Hacienda también destaca un elemento importante. Esta iniciativa no cuantifica, oigan, esto es muy importante, cuál es el impacto que conlleva la implementación de esta propuesta, pues es previsible que al ser el salario global mayor para una gran parte de los funcionarios públicos, estos obviamente pedirán el traslado, ni tontos que fueran, lo que generaría un incremento exponencial en el costo de la planilla del Estado en el corto plazo. Precisamente por eso Hacienda no respalda la aprobación del proyecto, por la falta de consideraciones presupuestarias y la ausencia de un plan sostenible para la generación de recursos que garantice la viabilidad de la propuesta. Porque no se trata simplemente de aprobar el proyecto
y que después Hacienda vea de dónde saca la plata. Todos los meses. ¿De dónde proponen que salga el dinero, compañeros? ¿A quién se le van a rebajar para financiar estos aumentos? Seamos responsables, compañeros. Todos quisiéramos que el servicio público gane mejor y que todos los trabajadores de este país estén mejor cada día. Pero ¿cómo es que se dice? La reina no está para tafetanes, ¿cómo es? Gracias, muy amables. Diputado Vargas, por 5 minutos. Gracias. Rápidamente, igual, en la línea que expone o que argumenta don Jorge. Me parece que a veces nosotros lo que hacemos con la mano intentamos borrarlo con el codo, y esto es un ejemplo. O sea, la ley de empleo público fue de amplísima discusión, se sabía que estos escenarios iban a producir, pero también está previsto un mejoramiento del tiempo donde los salarios finalmente se equiparan. La ley de empleo público ha venido a contener una situación de déficit fiscal importantísimo también en este país. La ley de mejoramiento de las finanzas públicas y la ley de empleo público, hay que reconocerlo, han contribuido de manera importante a la sostenibilidad financiera que hoy en día se está bien encaminado a llegar. Este tipo de proyectos son pasos atrás, al igual que las exclusiones de la regla fiscal que hemos discutido y aprobado, y otras que vienen en camino. Entonces, la invitación es a no deteriorar lo que está funcionando y a que esperemos entonces que las cargas se nivelen en el tiempo para que todo el mundo esté en un nivel similar de ingreso. Yo les rogaría votar a favor de la revisión y reconsiderar su voto en la nueva votación del proyecto. Suficientemente discutido. Iniciamos con la votación. Con 7 diputaciones presentes, 2 votos a favor, 5 en contra, rechazada la moción de revisión. Se asigna la elaboración del dictamen al diputado Francisco Nicolás.